Cuando estás roto, descubres quién se queda y quién solo fingió. Parte 1. El silencio después del diagnóstico. Yo no era un hombre débil, al menos eso es lo que siempre me dije. Trabajaba duro, dormía poco y comía peor. Pero tenía a mi esposa, a Clara, y eso bastaba para creer que nada malo nos pasaría. O al menos eso creía. Fue hace 3 años cuando todo comenzó a torcerse. Me diagnosticaron una enfermedad autoinmune rara, no mortal, pero sí devastadora. Dolor constante, fatiga extrema, días en los que no podía ni levantarme de la cama. Al principio, Clara estaba ahí. Se quedaba conmigo, cocinaba, limpiaba, me ayudaba a vestirme. Era como si el amor que habíamos construido se estuviera poniendo a prueba y yo confiaba en que saldríamos fortalecidos, pero el tiempo cambia las cosas, o tal vez solo revela lo que ya estaba roto. No recuerdo exactamente cuándo empezó a distanciarse. Primero fueron las llamadas perdidas. Después, llegaba tarde sin avisar. Le pregunté si había alguien más. Ella negó con esa mirada que usaba cuando quería parecer sincera, pero no lo era del todo. Yo estaba demasiado cansado, físicamente y emocionalmente, para insistir. Además, ¿quién querría estar con alguien que apenas puede levantar una taza de café? Un día, simplemente no regresó. Dejó una nota sobre la mesa de la cocina. Lo siento, no puedo seguir así. Ni explicaciones, ni promesas, ni una despedida propiamente dicha. Me quedé allí, sentado, leyendo aquellas palabras una y otra vez, como si pudieran cambiar su significado, como si fuera una especie de broma cruel. Pero no lo era, era real. Me había dejado, y no por algo grande, sino por el peso invisible de cuidar a alguien que no mejoraba, por la carga de verme deteriorarme poco a poco, por la frustración de amar a un hombre que cada día era menos él mismo. Me quedé solo con mis pastillas, mis dolores y ese vacío que duele más que cualquier enfermedad. En ese momento decidí que tenía 2 opciones: rendirme o luchar. Elegí la segunda. Comencé a buscar respuestas fuera de los consultorios médicos. Cambié mi dieta. Empecé terapias alternativas. Hice ejercicio aunque me costara respirar. Fueron meses durísimos, llenos de recaídas y caídas. Pero también hubo pequeñas victorias: poder caminar hasta la tienda sin ayuda, dormir toda la noche, sonreír sin sentir que fingía. Un año después estaba mejor. No completamente curado, pero sí recuperado lo suficiente para volver a trabajar. Encontré empleo en una empresa nueva, donde nadie sabía quién era antes de enfermarme. Allí, sin presiones ni lastres del pasado, comencé a reconstruirme, literal y metafóricamente. Y entonces, justo cuando pensaba que había aprendido a vivir sin ella, volvió. Clara apareció un viernes por la noche, parada frente a mi puerta, con esa expresión que antes me derretía y ahora me hacía sentir incómodo. Llevaba el cabello igual, la misma ropa elegante que usaba cuando trabajaba en su antiguo empleo, pero había algo diferente. Tal vez era la forma en que me miraba, como si no supiera qué hacer con sus manos, o como si estuviera midiendo algo. «Hola», dijo con voz temblorosa. Puedo explicarlo, yo no dije nada. Solo la observé. Ella continuó. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero escuché que estabas mejor, que conseguiste trabajo, que has cambiado y quería verte. Aunque sea una última vez, no la invité a entrar. Quedamos parados en el umbral, bajo la luz tenue del techo del apartamento. Sentí una mezcla extraña de resentimiento y tristeza, pero también algo que no esperaba: indiferencia. Ya no era el hombre que necesitaba de ella. Ya no dependía de su presencia para sentirme completo.
Le dije que no había nada que hablar, que ya no éramos quienes fuimos. Ella insistió. Habló de arrepentimientos, de haber sido egoísta, de haberse equivocado. Dijo que el hombre con quien se fue no era lo que esperaba, que había terminado con él hace meses. Escucharla me hizo dudar por un instante. ¿Acaso todos merecíamos segundas oportunidades? ¿O algunas heridas eran demasiado profundas como para sanar? La dejé hablar. Le permití decir todo lo que llevaba dentro, pero al final solo asentí y cerré la puerta lentamente. Esa noche, mientras veía la televisión sin prestar atención, me di cuenta de que no la odiaba. Ni siquiera sentía rabia. Lo que sentía era paz. Una paz que había tardado en llegar, pero que ahora pesaba más que cualquier recuerdo doloroso. A veces pienso en ella, en cómo sería nuestra vida si las cosas hubieran sido diferentes, si yo no me hubiera enfermado, si ella hubiera aguantado un poco más, si yo hubiera sido más fuerte desde el principio. Pero esos pensamientos no tienen lugar en mi presente. Ahora vivo solo, pero no estoy solo. Tengo amigos nuevos, proyectos, metas. He aprendido a valorar mi propia compañía. A veces incluso me sorprendo riendo de verdad, sin fingir. Clara intentó volver cuando creyó que ya no me necesitaba, pero lo que no entendió es que, en el proceso de perderla, encontré algo más importante, a mí mismo, y eso nadie puede quitármelo. Parte 2. La vuelta que no esperaba. La primera vez que la vi de nuevo, después de tanto tiempo, fue en el supermercado. Estábamos frente al pasillo de las frutas, yo sosteniendo una manzana, ella revisando los aguacates. No dijo nada al principio, solo me miró como si estuviera comprobando algo. «Hola», me saludó al fin, con esa voz baja que siempre usaba cuando quería sonar sincera. Yo respondí con un simple «hola», sin saber qué más decir. Habían pasado meses desde que se presentó en mi puerta y se fue con la misma rapidez con que llegó. Ahora parecía diferente. Más delgada, quizás, con ojeras que no recordaba. Y ese anillo que antes llevaba en su mano izquierda ya no estaba. Le pregunté cómo estaba. Fue una pregunta mecánica, de cortesía. Ella lo tomó como una invitación para hablar. «No bien», dijo. «Pero supongo que tú...» «Sí», asentí. Era verdad. Me sentía mejor. Había recuperado fuerza, trabajo, estabilidad. Incluso había comenzado a salir con alguien. Nada serio todavía, pero sí algo real. Algo que no tenía que ver con el dolor ni con el pasado. Ella bajó la mirada, apretó la bolsa de plástico que sostenía entre sus manos. «Me enteré de lo tuyo con Ana», dijo de pronto. Mi cuerpo se tensó. Mi mente retrocedió velozmente, a unos meses atrás, cuando Clara había intentado volver, y yo había cometido un error. Uno grande. Ana era una compañera de trabajo, una mujer amable, divertida, que apareció justo cuando yo empezaba a creer que podía volver a sentir algo por alguien. No fue amor, no al principio. Fue compañía, fue distracción, fue consuelo. Y sí, terminó siendo una relación, aunque breve. 3 meses. 3 meses que no duraron porque yo no estaba listo, y ella tampoco para cargar con todo lo que yo traía dentro. Pero Clara no sabía eso. O al menos, así lo creía yo. «¿Cómo te enteraste?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Lucas me lo dijo», respondió ella, mencionando a nuestro mejor amigo. «A mi mejor amigo». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Lucas, el mismo que me acompañó en los peores días, el mismo que me visitaba incluso cuando yo no quería ver a nadie, el mismo que decía estar de mi lado, y resulta que también estaba del suyo. Clara me contó que volvieron a hablar hace poco.
que él le dijo que yo había seguido adelante rápido, que había cambiado, que ya no era el mismo, que incluso había dejado de ir a los lugares donde solíamos reunirnos todos juntos, y que cuando ella le preguntó si yo estaba solo, Lucas le dijo que no, que había alguien más. Entonces ella hizo lo que nunca imaginé, se acostó con él. Fue una venganza silenciosa, fría, calculada. Ni siquiera me lo dijo con orgullo. Lo admitió como quien confiesa un crimen del que no se siente orgullo, pero que igual cometió. «Lo sé», dijo con la voz quebrada. «Sé que no tiene excusa, pero fue impulsivo. Sucedió y ya. No quería hacerlo, pero en ese momento me sentí tan herida. No dije nada. No podía. Mis emociones estaban enredadas. Dolor, sorpresa, rabia, decepción. Todo junto. No por lo que hizo, sino por quién lo hizo. Por haber sido Lucas. Por haber sido ella. Por haber sido ambos. Juntos, mientras yo trataba de levantarme solo. Quise gritar, quise llorar, quise reírme de lo patético que sonaba todo, pero solo cerré los ojos y respiré profundo. «No tienes que explicarme nada», le dije al final. «Ya no somos pareja. Hiciste lo que quisiste». Yo hice lo mismo. Ella asintió, pero sus ojos seguían pidiendo perdón, o tal vez comprensión, o tal vez solo quería que yo sintiera lo mismo que ella sintió al enterarse de Ana. Pero no lo hice, porque aunque doliera, aunque fuera injusto, ya no vivía para lastimarme por quienes me abandonaron. Vivía para seguir adelante. Nos despedimos, allí en medio del pasillo de las frutas. Ella se fue primero. Yo me quedé unos minutos más, compré la manzana y pagué sin decir palabra. Al llegar a casa, marqué el número de Lucas. Contestó al tercer timbre. «Amigo, ¿cómo estás?» «Bien», respondí. «Pero necesito hablar contigo». Hubo un largo silencio. Él sabía. Siempre supo que esto llegaría. «Lo siento», dijo antes de que yo pudiera empezar. «No quiero disculpas», le dije. «Solo quiero saber por qué». Él me lo contó todo. Cómo Clara regresó a su vida una noche cualquiera, diciendo que extrañaba los viejos tiempos. Cómo hablaron de mí, de cómo había cambiado. Cómo uno condujo al otro, hasta que terminaron compartiendo algo que no les pertenecía. «Nunca quise hacerte daño», repitió varias veces. Pero el daño ya estaba hecho. Le dije que no quería volver a verlo, que necesitaba espacio, que no sabía si algún día podría perdonarlo, pero que por ahora simplemente necesitaba alejarme. Colgué. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en cuánto puede cambiar una vida en cuestión de meses, en cómo una enfermedad puede quitarte cosas, pero también enseñarte a valorar otras, en cómo las personas que crees que están contigo pueden traicionarte sin siquiera darse cuenta. Pero también entendí algo importante, que no todas las traiciones son iguales, que algunas duelen más por lo simbólico que por lo real, que a veces perder a alguien no es el fin, sino el inicio de aprender a no depender de nadie más que de uno mismo. A la mañana siguiente limpié mi bandeja de entrada. Borré los mensajes de Clara. Eliminé a Lucas de mis contactos. Quité fotos, recuerdos, cualquier rastro digital que me atara a ellos. Y luego salí a correr. Corrí como hacía mucho tiempo no corría. Sentí el aire golpearme la cara, el sudor empapar mi camiseta, el corazón latir fuerte. No por miedo, no por dolor, sino por vida, porque estaba vivo, mejor que antes, más claro, más fuerte. Y esta vez no iba a dejar que nadie decidiera por mí cuándo merecía ser feliz. Parte 3. Las cartas que nunca envié. No soy de escribir, nunca lo fui. En la escuela me costaba hasta hacer una redacción corta, y en el trabajo siempre preferí mandar un mensaje directo,
antes que perder tiempo redactando un correo formal. Pero desde que todo se desmoronó, empecé a escribir. Al principio fue solo para desahogarme. No tenía con quién hablar, al menos no con alguien que realmente quisiera escuchar. Así que tomé una libreta vieja que había quedado en un cajón y comencé a llenarla. Algunas páginas eran garabatos sin sentido, otras apenas frases sueltas, pero poco a poco fueron convirtiéndose en algo más, en palabras dirigidas a personas que ya no estaban en mi vida, cartas que nunca envié. La primera fue para Clara. La escribí una noche lluviosa, después de soñar que estábamos juntos otra vez. Desperté sudoroso, confundido, con el corazón acelerado. Me senté en la cama, prendí la luz del velador y empecé a escribir sin pensar. Le dije todo lo que no pude decirle cuando todavía estaba aquí. ¿Por qué me dolió tanto que se fuera? ¿Cómo me sentí cuando volvió buscando perdón? ¿Cómo me lastimó enterarme de Lucas? Escribí sobre los días en que ni siquiera podía levantarme de la cama, sobre las veces que lloré sin querer hacerlo, sobre cómo aprendí a cuidarme solo porque ella no pudo hacerlo. Le dije que entendía que no era fácil estar con alguien enfermo, pero que también hubiera querido un poco más de lucha, un poco más de amor verdadero. Cuando terminé, leí la carta varias veces. Luego la doblé y la guardé en un sobre. Pero no la envié, porque ya no servía para nada. Solo era un grito al vacío. La segunda carta fue para Lucas. Esa sí me costó más, porque al principio solo quería gritarle en la cara lo que sentía, decirle que me traicionó, que rompió algo que no se puede arreglar con disculpas. Pero al escribirla, algo cambió. Empezó como un reclamo, pero terminó siendo casi una despedida. Le dije cuánto significaba para mí antes de todo esto, cómo me sentía al ver que él también se alejó, cómo me dolía que justo él haya sido parte de mi caída. También le dije que tal vez, algún día, podría perdonarlo, pero no ahora, no todavía, porque el dolor seguía fresco y el recuerdo de verlos juntos, aunque sea por segunda mano, me quemaba por dentro. La tercera carta fue para mí mismo. Sí, suena raro, pero es verdad. Escribí una carta dirigida a mí mismo, a ese yo que estaba tirado en la cama hace años, sin fuerzas, sin esperanza, creyendo que no volvería a ser quien era. Le dije a ese hombre que sí iba a sobrevivir, que sí iba a levantarse, que sí encontraría formas de seguir adelante, aunque pareciera imposible. Le prometí que algún día miraría atrás y entendería por qué pasó todo, que aprendería que algunas heridas son necesarias para fortalecernos, que incluso en la oscuridad más profunda uno puede encontrar algo de luz. Y aunque no sé si esa carta llegó a él, sí sé que algo cambió después de escribirla. A partir de entonces, seguí escribiendo cartas para personas que ya no están, cartas para quienes quizás nunca me lean, cartas para recordar, para sanar, para dejar ir. Un día, mientras limpiaba el apartamento, encontré todas esas cartas en una caja bajo la cama. Las revisé una por una. Todavía tenían el peso de mis emociones. Todavía podían hacerme sentir vulnerable, pero ya no me hacían daño. Las dejé allí, en la caja, guardadas pero no olvidadas, porque escribirlas me ayudó a entender algo importante, que no todas las historias tienen que tener un final feliz, ni siquiera tienen que tener un final definido. A veces simplemente existen para recordarnos que pasamos por algo, que aprendimos algo, que sobrevivimos, y eso en sí mismo es un tipo de victoria. Parte 4. El silencio entre nosotros. El silencio puede ser más fuerte que un grito, más pesado que una disculpa.
más claro que cualquier palabra. Después de todo lo que pasó, después de las cartas, de los encuentros casuales en el supermercado, de la conversación con Lucas y la decisión de alejarme de él, me quedé solo otra vez. Pero esta vez no era un silencio vacío, era un silencio cargado de pensamientos, de preguntas que no quería hacerme, de respuestas que tal vez ya sabía, pero no quería aceptar, porque aunque no lo dijera en voz alta, aunque tratara de contármelo de otra manera, había algo dentro de mí que no encajaba del todo, algo que me hacía dudar de mi propia versión de la historia. Yo siempre fui la víctima. Eso es lo que me repetía. Yo era el enfermo, el abandonado, el traicionado. Clara se fue cuando más la necesitaba. Lucas me falló cuando creía que era mi amigo de verdad. Ana apareció como un refugio, pero ni siquiera eso funcionó. Todo el mundo parecía haberme dejado atrás, mientras yo luchaba por levantarme. Pero ¿y si no era así? ¿Y si yo también tuve culpa en todo esto? En cómo terminaron las cosas, en cómo nos perdimos los unos a los otros. No lo quería ver, no al principio, pero conforme pasaban los días, ciertas imágenes empezaron a aparecer solas en mi mente. Cosas que hice o que no hice, palabras que dije o que callé, gestos que omití, silencios que lastimaron tanto como gritos. Clara no se fue de la noche a la mañana. No fue una decisión repentina. Fue un proceso. Y yo estuve ahí durante todo ese tiempo. Vi cómo se iba cerrando poco a poco, cómo sus miradas cambiaron, cómo su paciencia se desgastó. Pero no hice nada para detenerlo. O peor aún, hice cosas que quizás la empujaron. Me acordé de las veces que la ignoré cuando intentaba hablar conmigo, de cómo le respondía con sarcasmo cuando me decía que estaba cansada de cargar sola con todo, de cómo, incluso antes de enfermarme, ya habíamos dejado de ser una prioridad el uno para el otro. Ella trabajaba hasta tarde, yo llegaba agotado, cenábamos sin hablar, dormíamos en camas separadas por más que estuviéramos juntos. Y cuando enfermé, sí, ella se fue. Pero también es verdad que yo me encerré, que dejé de escucharla, de abrazarla, de decirle gracias por estar ahí. Me convertí en alguien distante, amargado, que usaba su enfermedad como excusa para no dar más de mí. Y quizás, solo quizás, ella buscó consuelo donde yo ya no podía dárselo. Con Lucas fue peor, porque él nunca me dio razones para dudar de él. Siempre estuvo. Incluso cuando yo no quería ver a nadie, él seguía llamando, mandando mensajes, apareciendo con comida o con un juego para pasar el rato. Nunca me falló, hasta que yo lo hice a él, porque sí, me engañó. Sí, se acostó con Clara. Sí, me mintió. Pero ¿qué le mostré yo antes de eso? ¿Cómo actué cuando él intentó ayudarme? Muchas veces lo traté mal. Le dije que no entendía lo que estaba pasando, que no tenía derecho a opinar sobre mi vida si no había pasado por lo mismo. Lo aparté de mi lado y luego me sorprendí cuando encontró consuelo en alguien más, incluso con Ana. No sé si hice lo correcto. Ella llegó en un momento vulnerable, sí, pero yo la usé para sentirme deseado otra vez, para distraerme del dolor, para probar que todavía podía tener algo nuevo. Pero no fui honesto con ella. No le dije que estaba roto, que no estaba listo, que probablemente no podía ofrecerle lo que ella merecía. Y cuando se dio cuenta, simplemente la dejé ir, sin explicaciones, sin disculpas. Así que sí, todos cometieron errores, pero yo también. Y por primera vez, desde que todo esto empezó, me sentí culpable. No como una carga que te paraliza, sino como una verdad que te obliga a mirarte de frente. No soy un hombre malo, pero tampoco soy tan inocente como quise creer.
Quizás Clara no era la villana. Quizás Lucas no era el traidor. Quizás Ana no fue solo un error. Quizás todos fueron personas heridas, buscando sanar de alguna forma, mientras yo me aferraba a mi dolor como si fuera lo único real que me quedaba. Y ahora, aquí estoy, con mis cartas guardadas, con mis amigos perdidos, con mi ex esposa que volvió demasiado tarde y quizás demasiado rápido, y no tengo respuestas, ni para ellos, ni para mí. Solo tengo este silencio y el peso de saber que a veces somos parte del daño que recibimos. Parte 5. Lo que aprendí al perderlo todo. Dicen que el peor momento para descubrir quién eres es cuando ya no te queda nada. Y ahora lo sé, porque perdí todo. Mi salud volvió a fallarme hace unos meses. Justo cuando creía que había salido del pozo, justo cuando empezaba a sentirme de nuevo como yo, las cosas se torcieron otra vez. No fue una recaída exacta, sino algo más lento, más cruel. Mi cuerpo, simplemente, dejó de responder como antes. Los dolores regresaron. La fatiga también. Esta vez, ni siquiera podía sostener una conversación sin sentir que me ahogaba de cansancio, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que con la enfermedad vino la quiebra. Perdí mi trabajo, primero por licencias médicas interrumpidas, luego por no poder cumplir con los horarios. Me despidieron con una carta fría y una indemnización mínima. Después vinieron las facturas acumuladas, los gastos médicos, los medicamentos caros que ya no podía pagar. Vendí lo poco que tenía, el auto, algunos muebles, hasta parte de mis libros. Al final, solo quedé yo, en un cuarto pequeño, con deudas y sin futuro claro. Y mientras tanto, Clara seguía con su vida. La vi en una foto de redes sociales hace unas semanas. Estaba sonriendo, abrazada a alguien. Un hombre alto, de cabello oscuro, con esa mirada tranquila de quien tiene todo bajo control. Se veían felices, como si hubieran encontrado algo que yo y ella nunca pudimos construir. Me dolió, mucho, pero no por celos. No esta vez. Fue un dolor diferente, más profundo, de esos que te hacen aceptar que a veces el amor no basta, que incluso cuando uno quiere a alguien con toda el alma, eso no garantiza que puedan caminar juntos hasta el final. Ella encontró a alguien que pudo darle lo que yo no pude, alguien que no le hizo promesas vacías, alguien que no se perdió dentro de sí mismo mientras ella intentaba mantenerse a flote. Y aunque duele, lo entiendo, porque ahora estoy aquí, solo, enfermo, sin dinero, sin amigos, sin pareja, sin futuro claro, pero aún vivo, y en este silencio absoluto, en esta soledad tan pesada que a veces me ahoga, he aprendido algo importante, que no todas las historias terminan bien, que no todos los errores tienen solución, que no todas las personas vuelven y que algunas heridas nunca cicatrizan del todo. Pero también aprendí que, a veces, perderlo todo es lo único que necesitas para entender quién eres realmente. No, soy el hombre fuerte que fingía ser antes, ni el enfermo débil que odiaba ver en el espejo. Soy algo entre medio, un hombre roto, pero consciente, herido, pero capaz de seguir respirando, solo, pero no completamente vacío, porque todavía tengo memoria, tengo recuerdos de días buenos, de palabras sinceras, de risas verdaderas. Tengo la certeza de haber amado de verdad, aunque haya fallado en hacerlo bien. Tengo la prueba de que luché, aunque no haya ganado. Y tal vez eso sea suficiente. No tengo planes, no tengo promesas, no tengo a nadie esperándome al final del día. Pero sigo escribiendo, sigo buscando razones para levantarme.
sigo buscando luz, aunque sea en los lugares más pequeños, porque aprender a vivir después de perder todo no significa rendirse. Significa aceptar que el dolor forma parte de ti, pero que no tienes que dejar que te defina. Y si algo he aprendido, es que no hay redención rápida. No hay cura mágica para el corazón. No hay un mensaje inesperado que borre el daño hecho, pero hay tiempo. Y en ese tiempo quizás podamos cambiar. Aunque sea un poco, aunque sea desde el fondo. Así que aquí estoy, escribiendo esto, no como un hombre que busca compasión, ni como alguien que quiere culpar a otros por sus errores. Solo soy un hombre que perdió todo, y que, de alguna manera, sigue buscando cómo volver a comenzar. Porque incluso, en la oscuridad más profunda, siempre queda algo de luz. Solo tienes que decidir si vale la pena buscarla.